Nadie se imagina que en cualquier país del mundo, en algún país en Latinoamérica, en algún país en Europa, en Estados Unidos, pierda el partido que está en el poder, pierda de una manera estrepitosa. El PRI es un partido que tiene prácticamente un siglo existiendo, con diferentes nombres, con diferentes rostros, pero un siglo existiendo, tenga la peor derrota de su historia, un partido que ha gobernado un país 80 años y que prácticamente no se hable en los medios de comunicación por parte de los así llamados opinólogos o comentócratas de la derrota del partido en el gobierno. El PRI gobernaba este país o gobierna todavía este país, y tiene una múltiple cantidad de actores, de gobernadores, de senadores, de diputados, y pasa de ser por ejemplo, una mayoría en el Senado, una mayoría en la Cámara de Diputados, a tener la peor derrota de su historia, a tener ahora, por ejemplo, en diputados una presencia mucho menor a la que tendrán otros partidos, incluido, va a andar ahí dándose con el PT, con el Encuentro Social, con ese tipo de partidos, con esos partidos en proporción de diputados, de senadores, mete 6 senadores plurinominales, solo gana de 32 candidatos a senadores, de 32 estados que votaron por presidentes de la República, de 9 estados que votaron por gobernador, es decir, de 73 elecciones estatales, prácticamente solamente gana una. Gana más Movimiento Ciudadano, que gana una gubernatura, que gana el Senado en Jalisco, que gana el Senado en Nuevo León, que el PRI, que un partido que gobernó 80 años. Y creo que no es una casualidad. En política no existen las casualidades. ¿Por qué creen que todos los medios de comunicación hablan de la crisis del PAN, del PRD, de muchos otros? Que está bien que hablen, que está bien que se hable de la crisis de los partidos, que está bien que haya una crítica a los partidos, que de hecho nosotros hemos propuesto una iniciativa de ley para reformar a todos los partidos, democratizarlos, ponerlos al servicio de los ciudadanos. Los partidos no son propiedad ni de sus dirigentes, ni de los políticos que los controlan, son entes de interés público y por lo tanto son propiedad de los ciudadanos. Pero ¿por qué nadie habla de la crisis del PRI? Perdieron todo. ¿Por qué nadie habla ya del sexenio de Peña Nieto? Todavía le queda todo lo que le resta: julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, prácticamente 5 meses al gobierno de Peña Nieto. ¿Y por qué ya nadie habla de las estafas maestras, de los escándalos de corrupción, de la Casa Blanca, de IGA, de Odebrecht, de todos los escándalos de corrupción de este gobierno? Van más de 480 denuncias, incluyendo varias nuestras, por corrupción. Hace rato lo iniciaba, y no hay una sola que tenga un proceso abierto de investigación, de verdadera sanción. No hay un solo funcionario de alto nivel sancionado. El socavón, todos los escándalos de corrupción que hemos tenido, y que nadie habla ya del gobierno de Peña Nieto. Parece que ya se hubiera acabado, que ya estuviera gobernando López Obrador. No podemos dejarle de exigir a Peña Nieto, no podemos dejar de ver esta crisis mayúscula que tiene el PRI. Acuérdense que yo debatí con Javier Lozano, con Aurelio Nuño, con Enrique Ochoa, que era el dirigente del PRI, y les dije que si sacaban el 20% de votación para el PRI en la elección presidencial les hacía un monumento. Me fui muy alto, sacaron el 15%, sacó menos del 15% el PRI, y tienen una derrota pues que es proporcional al peor gobierno de la historia. No se explicaría este resultado electoral sin un gobierno que hubiera traicionado a los mexicanos en tema de derechos humanos, de seguridad pública, de combate a la corrupción, de impunidad, como lo ha hecho el gobierno de Peña Nieto, de privilegios. Por eso lo que nosotros queremos llamar la atención es que no es una casualidad que no se esté hablando ya del gobierno de Peña Nieto, que no se esté hablando ya del PRI, del escándalo, de la escandalosa derrota electoral del PRI. El partido en el gobierno saca 15% en la elección presidencial. Eso sería una nota mundial en cualquier otro contexto. Lamentablemente aquí, a través de los 10,000 millones de pesos que se invierten en publicidad oficial, hay un sesgo informativo que hay que superar, que hay que entender este fenómeno, que hay que entender qué es lo que está pasando para poder verdaderamente construir un cambio. Un cambio, tiene que ver con las elecciones. Es importante salir a votar, expresarse en las urnas, pero el cambio fundamental es el cambio de régimen, el cambio de sistema, el cambio de mentalidad del que tenemos que ser parte todas y todos. Vamos a seguir comentando este tipo de temas, y pues muchas gracias.